Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47 dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Les pido por favor que me acompañen en oración a nuestro Dios. Padre bendito, eterno, soberano, Rey de todo lo que hay, Rey de toda creación, Rey de nuestras vidas, aquel que nos compró no solo por el hecho de habernos creado, sino que nos redimió a través de la sangre de Cristo. Mi Dios, ese eres tú, el grande en misericordia, el lento para la ira, el Dios justo, el Dios que no cambia, el Dios que es fiel. Ese eres tú, aquel en el cual no hay sombra de variación, aquel que trasciende el tiempo, que no está limitado, que es infinito, que no solo es eterno, sino que además es inmenso. Ese eres tú, nuestro Dios. Y esta mañana te agradecemos por ser quien eres, te alabamos por quien eres y te adoramos también por lo que hiciste por nosotros. No mereciéndolo, entregaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario para morir, cargando la culpa de nuestro pecado. Mi Dios, esta mañana nuevamente estamos recordando aquel maravilloso, glorioso y tan paradójico evento. Y te pedimos que nos des claridad, que nos des la iluminación de tu palabra para poder comprender y que nuestras mentes sean bendecidas, rebosen de alegría, pero que también, sobre todo, nuestro corazón, nuestro ser por completo, nuestra alma, te glorifique en retribución, te agradezca en retribución por lo que tú hiciste a nuestro favor. Padre, gracias. Bendice cada uno de mis hermanos presentes. Bendice mi vida también como pastor. Pon palabras de sabiduría que vienen de tu palabra, que vienen de las Escrituras, para poder bendecir la vida de cada uno de los que estamos acá. Mi Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la obra que Él realiza convenciendo de pecado, de justicia y juicio. Padre, creo en ti, creo en el poder de tu Espíritu y te pido que tu Espíritu haga lo que yo con mi limitación no puedo hacer, que es clavar y grabar tu ley en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en un tiempo que nunca está de más decir que es peligroso. De hecho, el propio apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que estamos en los últimos tiempos y que estos tiempos son sumamente peligrosos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está empecinado de forma casi exclusiva en satisfacer sus propios deseos, en vivir su vida conforme a lo cual él piensa que es lo correcto o cómo debería ser. Y eso tristemente también repercute en el cristiano, repercute en nosotros. Y es triste, es lamentable, porque ha hecho que nuestra generación de cristianos que aman al Señor, que hemos sido salvos por gracia, tristemente vivamos nuestra fe en Cristo, pero de una forma demasiado pasiva, de una forma tal que muchas veces no queda en evidencia en quién hemos creído. Y eso no tiene que ver muchas veces porque no nos reconozcamos o no nos creamos cristianos. Simplemente el mundo ha ido apabullando nuestra voz. Pero también nosotros nos hemos dejado llevar por ese silencio que nos han impuesto. Y hemos callado, hemos de alguna manera ocultado
nuestra convicción, hemos ocultado quiénes somos. Hoy vivimos la era donde el cristiano ya no es un soldado como Pablo lo ejemplificaba en Efesios, donde decía, hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios. Y la analogía que él empleaba era la analogía de un soldado que se ponía la armadura para la batalla. Hoy parecemos más agentes secretos que soldados, porque vivimos una fe muy silenciosa, y nosotros no hemos sido llamados a eso. Cuando el Señor Jesucristo liberó a aquel hombre que se encontraba endemoniado por muchos demonios, este hombre quiso seguirle y le pidió si le podía seguir, pero el Señor le dijo que no. Le dijo, anda, ve a tu tierra y cuenta las cosas que el Señor ha hecho contigo. Queridos, es tan importante que podamos testificar aquello que Dios ha hecho con nosotros. Pero tristemente, no sé, la dejación, tal vez la cobardía, o tal vez quizá porque nos da vergüenza, no proclamamos nuestra fe. Hoy día vamos a hablar de eso. El texto que acabamos de leer nos muestra un poco lo que implica exteriorizar nuestra fe. Dejar que la fe sea simplemente una convicción interna y permitir que esta convicción trascienda lo interno para que se exponga al resto. La fe es para vivirla. La fe es para que los otros puedan contemplarla. No es para uno solo. El Señor Jesucristo dijo en función a un gentil, a un centurión, dijo, nunca había visto una fe así en Israel. Lo mismo dijo con una mujer sirofenicia que era extranjera y que pedía y rogaba al Señor que liberara a su hija endemoniada. Queridos, él dijo, no he visto fe como la de esta mujer en Israel. La fe no es para vivirla simplemente en el anonimato. La fe es para que los otros puedan reconocerla. Y ese es el llamado que vamos a estar viendo que Dios nos hace esta mañana por medio de su palabra. El sermón tiene el título, es momento de exteriorizar tu fe. Y vamos a ver 3 características de una fe pública. 3 características de una fe pública. En primer lugar, una fe arriesgada. La fe se arriesga. En segundo lugar, una fe que sirve. Y en tercer lugar, una fe que da. Esas son maneras que vamos a ver hoy, cómo es que Dios nos enseña por intermedio de este pedazo que pareciera ser una historia casi insignificante dentro de todo el relato que venimos arrastrando. Pero que verdaderamente Dios nos enseña algo tan importante. Recordando el contexto en el cual estamos, la semana pasada vimos cómo las tinieblas cubrieron el lugar de la crucifixión, el monte de la calavera. Vimos cómo desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, unas tinieblas indescriptibles que terminaron con el grito desesperanzado de nuestro Señor Jesucristo, quien expiró. Pero eso lo hizo no sin antes haber vivido, haber experimentado una tremenda soledad, un tremendo abandono que nunca nadie en la tierra, en la historia, sintió y volverá a sentir. El abandono de Dios. El abandono de Dios. Densas tinieblas acompañaron al Hijo de Dios, manifestándose con ello el juicio que el propio Padre estaba llevando a cabo sobre su Hijo. Vemos cómo este momento tan solemne donde Cristo Jesús cargó nuestras culpas. Milagrosamente, luego de expirar, el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba abajo. De manera milagrosa, dando a entender que solamente eso podía suceder de una forma divina. Era Dios quien estaba rasgando el velo de arriba abajo. Porque la reconciliación no viene de nosotros. La reconciliación no es de abajo hacia arriba. La reconciliación es de arriba hacia abajo. Dios dispuso su corazón, en su corazón, a entregar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno conversa con personas que no creen en Cristo y empieza a ver qué es lo que normalmente creen, creo que cada vez ese deseo de
de llenar el hueco espiritual es más novedoso. De verdad, cada vez que converso con personas que no creen en Cristo, el día de hoy descubro nuevas posturas, nuevas creencias, cosas que antes, honestamente, uno luchaba contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los adventistas, contra el catolicismo romano, pero hoy día, de verdad, hay un sinnúmero de creencias que las personas tienen, convicciones en su corazón, místicas mezcladas con metafísica. Hay un montón de cosas que de verdad llega a doler la cabeza. Llega a doler la cabeza. Pero todas esas cosas, todas esas posturas, toda esa espiritualidad falsa, lo que muestra es cómo el hombre puede llegar a estar bien, cómo el hombre puede llegar a ser bueno. Y eso es lo que tienen todo en común. Queridos, en el mundo existen solamente dos tipos de religiones, la falsa y la verdadera. Y no me venga con eso que la religión es mala, ustedes lo saben. Lo he dicho hasta el cansancio. La palabra religión no es una mala palabra, aparece en la Biblia. La religión no es mala, la religiosidad o la falsa espiritualidad es la dañina. Pero la religión pura y sin mácula, dice el apóstol Pedro, es vivir la fe, exteriorizando, haciendo cosas. Religión significa religare, volver a unirse, tener comunión con Dios. Por tanto, todos aquellos que dicen es que Cristo o Jesús no es religión, es relación, están terriblemente mal enfocados. ¿Por qué? Porque religión significa relación. Hay dos tipos de religiones, la verdadera y la falsa. Y la religión falsa te dice que es el hombre haciendo cosas buenas para llegar a Dios. Si existe un Dios, si existe un juez, simplemente Él verá en algún día mi comportamiento y conforme a ello, me mandará al cielo, me mandará al infierno y verá, Él pondrá en la balanza. Si yo hice cosas buenas, probablemente me va a llevar al cielo. Eso es lo que se busca en todo tipo de religiosidad falsa. Pero la religión verdadera es tan distinta, porque no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. El cristianismo es la única religión verdadera porque te dice que es Dios buscándote a ti. No eres tú buscando a Dios, porque nosotros estamos imposibilitados de eso. Todo se cortó en Génesis, todo se cortó en Adán. Estamos separados de Dios. Pero Cristo Jesús, con su cuerpo partido, se rompió el velo de división que separaba el lugar santo y el lugar santísimo para que todos ahora tengamos acceso al Padre. Esa es la verdadera religión. Y Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado para que tú no tengas que gritar en la eternidad que has sido abandonado por Dios? Él gritó de esa manera desconsolada para que tú puedas en la eternidad estar en comunión y en conexión con Él. Al ver los hechos sobrenaturales que estaban suscitándose, al ver cómo es que había venido estas tinieblas, al ver cómo, aunque Marcos no lo relata, así se dio, hubo un terremoto que incluso provocó que muchas personas que habían muerto recientemente volvieran a la vida. Marcos no lo dice, pero los otros evangelios paralelos sí señalan esto. Señalan que cuando el velo se rasgó, cuando el Señor Jesucristo expiró, vino un terremoto y además de eso, muchas personas que estaban muertas resucitaron de sus tumbas. Y muchos vieron y sus familiares les recibieron. Ante tal evento sobrenatural que posteriormente el soldado, el centurión supo, pero solamente con ver todo aquello que estaba dándose ahí, y aparte ver cómo el Señor Jesucristo respondía, es que este centurión declaró la confesión cristológica más importante que encontramos en la Biblia. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Un romano, una persona gentil, alguien que no creía en Dios, al ver a Cristo Jesús actuar de esa manera, estando colgado en la cruz, en humildad, en silencio, siendo escupido, siendo humillado, ver cómo Él oraba,
cómo Él intercedía, cómo Él actuaba de manera noble, estando en una situación tan terrible como era la cruz. Lo mencioné anteriormente, cada palabra que un ejecutado profería en la crucifixión era totalmente doloroso para Él. El estar colgado en esa posición generaba que cada respiro fuese un verdadero suplicio. Sin embargo, tenemos 7 expresiones de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo habló en 7 oportunidades en la cruz. Cuando está María, su madre, junto a su discípulo amado Juan, Él estando en la muerte misma, se preocupa de su madre y dice: mujer, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Dándole la responsabilidad a Juan de cuidar de su madre, puesto que él era el hijo mayor de la familia. Y como José ya había muerto, el encargado de cuidar a su madre era el Señor Jesús. Pero él, colgando en la cruz, pronto a morir, se preocupa que su madre tuviese quien la cuidara. Vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo humillado, golpeado, crucificado por los soldados. Y cuando de pronto el soldado oye, el centurión oye, que el Señor Jesucristo está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El oír después a nuestro Señor Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Todas esas palabras no hicieron otra cosa que conmover el corazón del centurión para que finalmente él reconociera que Cristo era el Hijo de Dios. Ya todo estaba oscuro, eran vísperas del día de reposo, de manera que el Señor Jesucristo, luego de haber expirado, necesitaba ser sepultado. Ahora, los romanos normalmente en aquel entonces dejaban los cuerpos en la cruz colgando muchos días. La idea de los romanos era que los crucificados fuesen un símbolo para todo aquel que pasara por el lugar y se diera cuenta de lo que le sucedía a aquellos que se rebelaban contra el imperio. Entonces, lo normal era que fuesen colgados ahí y que los perros y los pájaros carroñeros se comieran los cuerpos. Pero en este caso en particular, los judíos tenían la costumbre de sepultar a los muertos y sobre todo si venía la Pascua. De manera que el Señor Jesucristo, estando muerto, colgado en la cruz, recibe una atención especial de un inesperado personaje, de una persona inesperada que vemos aquí que se llama José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Según el pasaje, era un miembro importante del concilio, el Sanedrín, el cual estaba constituido por 71 personas que eran sabios, que eran personas reconocidas por el pueblo y que tenían la responsabilidad de cuidar, de dirigir y de velar por la nación. Eran personas prominentes, pero en ese Sanedrín, en ese consejo, estaba repartido en diversas corrientes. Habían fariseos, habían saduceos, habían personas que eran de pronto más tirados para simpatizantes de Herodes, etc. La diversidad estaba bien manifestada en aquel Sanedrín. Pero vemos aquí a un hombre, miembro del Sanedrín, importante, que era un hombre de fe, pero que hasta ese momento él no había exteriorizado su fe, porque no tenemos noticias de José de Arimatea antes de esto. Vemos, sí, en algunos evangelios paralelos, que él no era de aquellos que estaba de acuerdo y conforme con la ejecución del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 51, Lucas 23, 51, refiriéndose a José de Arimatea, dice: el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. En otras palabras, él no estaba de acuerdo con la muerte del Señor porque le seguía, era un hombre fiel. Era un discípulo, pero un discípulo encubierto. Un discípulo encubierto. Era un agente secreto. Era un hombre miedoso que hasta ese momento no había manifestado su simpatía pública con el Señor Jesucristo, aunque sí obedecía su mensaje. En Juan capítulo 19, versículo 38, nos encontramos también con una descripción
de este hombre. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta cómo se está desmarañando la identidad de este hombre? Al principio, Marcos simplemente nos dice que era alguien que esperaba el reino de Dios. Lucas nos dice que él no estuvo de acuerdo con la ejecución del Señor, pero ya Juan nos da la evidencia de que en realidad era un discípulo de Cristo. Evidentemente, no uno de los 12, pero alguien que sí seguía a nuestro Señor. Y es increíble cómo este hombre había ocultado su amor por Cristo por mucho tiempo tal vez, pero que en este momento tan crucial, tan desesperanzador, fue el momento propicio para que él dejara de estar callado, para que él dejara el anonimato y saliera a manifestar su fe en Cristo, su fe en el Señor. Y aquí nosotros vemos la primera característica de la fe, de alguien que exterioriza, que es una fe arriesgada. Acompáñenme por favor al versículo 43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo primero que tenemos que señalar aquí es que este hombre no era un discípulo cualquiera. Aunque ya vivía en el anonimato, era alguien importante, pero había algo que él tenía muy claro, y era la esperanza en el reino de Dios. Y esto es un detalle no menor, ¿saben por qué? Porque los discípulos, los 12, los 11, sabemos lo que pasó con Judas, pero los 11, ¿dónde estaban? ¿Habían huido? No estaban. Aquellos que escucharon la enseñanza más íntima del Señor, no estaban. Aquellos que habían estado orgullosos anunciando la entrada del Señor Jesucristo en toda ciudad, no olviden que antes que Él llegara, enviaba a los discípulos a aquella ciudad y después llegaba el Señor. Esa era la forma en la cual ellos, sus discípulos, anunciaban también el mensaje. Ellos eran los emisarios que llegaban a anunciar el Evangelio para que luego nuestro Señor Jesucristo llegara ahí. ¿Dónde estaban? No estaban. No estaban. Ellos sin duda habían oído todas las enseñanzas del Señor en cuanto al reino de los cielos. Siempre los discípulos eran quienes oían las explicaciones de las parábolas. Él decía, a ellos no le voy a dar la explicación, pero a ustedes sí. Los discípulos fueron quienes oyeron todas las enseñanzas del reino de Dios por medio de parábolas y recibieron la explicación del Señor Jesucristo. ¿Dónde estaban? No estaban. Pero en este momento crucial, donde todos sus seguidores más íntimos habían huido, este hombre que había estado en el anonimato, que con miedo había estado viviendo todo este tiempo, se dio cuenta que era el momento oportuno para salir a demostrar su fe en Cristo. ¿Saben una cosa? Para él no fue algo sencillo. La Nueva Biblia de las Américas dice que él, llenándose de valor, fue donde Pilato. La Nueva Traducción Viviente dice que él se arriesgó, porque verdaderamente presentarse delante del procurador romano pidiendo el cuerpo de aquel que había sido mandado a ejecutar por él, había que ser muy valiente. Había que ser muy valiente para eso. No cualquiera lo iba a hacer, por las connotaciones que esto significaba. Pero él tuvo el valor de que se le asociara con el Señor. En un momento de debilidad anterior había estado callado, pero él entendía que había llegado el momento de dejar de estar callado, de manifestar su fe y de hacerla pública. Él no pasó de ser alguien que alardeaba de su fe y de ser un seguidor de Cristo al silencio. Él todo lo contrario. Él pasó del anonimato a, de una forma muy valiente, demostrar y exteriorizar su gran fe. Los costos eran grandes, amados. El prejuicio de sus colegas del concilio al enterarse de que uno de ellos estaba pidiendo el cuerpo del supuesto rey de los judíos, el supuesto Mesías, para sepultarle, sin duda, era algo que le iba a traer más de alguna consecuencia.
Las miradas de indiferencia de los principales sacerdotes para con él eran seguras. Pero era el momento que él comenzara a experimentar su fe en público. Hermanos, tiene que llegar a un punto en el cual te tienes que aburrir de vivir en el anonimato, si es que estás viviendo así. Tiene que llegar un momento en el cual ya basta de simplemente tener una convicción y una creencia en Cristo. Llega el momento en el cual tienes que mostrar que eres verdaderamente un discípulo del Señor, como fue el caso de este hombre. Él asumió el costo. Él asumió el costo. ¿Sabía usted que en ese tiempo, si usted tocaba a un muerto, estaba ceremonialmente impuro? Cuando él baja al Señor Jesucristo de la cruz y lo lleva al sepulcro, él tuvo que tocar al muerto. Eso significaba que quedaba impuro. ¿Y en qué día estábamos? En la celebración de qué evento? De la Pascua. Es decir, él no iba a poder seguir celebrando la Pascua y el Sabbat, porque justamente era un Sabbat el día que venía después. O sea, él asumió el riesgo de la indiferencia de sus cercanos. Él asumió el riesgo de no participar en las festividades de la fe judía por contaminarse, por llevar el cuerpo de Cristo. Él estaba asumiendo el costo. Otro dato interesante. En ese tiempo, enterrar a alguien antes del anochecer era prerrogativa o un deber de los familiares cercanos. O sea, no solo él estaba mostrando simpatía, sino también en el hecho de ir a pedir el cuerpo del Señor y enterrarlo antes del atardecer, estaba diciendo, él es mi hermano, él es un familiar mío, es un pariente mío. O sea, más allá de una identificación con él, él estaba señalando que era un pariente muy querido y muy cercano. Vemos cómo José de Arimatea estuvo preparado para enfrentar la impureza ritual, la desconfianza de los líderes y también de ser asociado con el Señor. Probablemente hastiado de su pasividad, consideró que era el momento oportuno de demostrar que era un discípulo real de Cristo y no simplemente un seguidor de lejos. Él decidió que era el momento de tomar la cruz y seguir a Cristo. Él decidió que ese era el momento que había llegado. Hermanos, al ver lo que pasó con José de Arimatea, me pregunto por qué tantos cristianos ocultan su fe. ¿Por qué tantos cristianos ocultan su fe públicamente? ¿Por qué razón? ¿Acaso les da vergüenza mostrar o manifestar su creencia? Creo que tenemos mucho que aprender de este hombre. Es tiempo de salir de la pasividad, es tiempo de manifestar realmente quiénes somos. El apóstol Pablo en Romanos dice que la creación anhela la aparición de los hijos de Dios. La creación. ¿Por qué? Porque con los hijos de Dios, el mundo, así como los seres humanos comienzan a ser redimidos, la naturaleza, la creación comienza a ser restaurada. Por eso la creación anhela la aparición de los hijos de Dios. Pero nosotros vivimos en el anonimato, nosotros vivimos una fe pasiva, tratamos de no hablar, de hablar lo justo y lo necesario. Simplemente hablamos de cosas de Dios cuando nos tocan el tema valórico, el tema moral, pero hay muchas cosas de las cuales nos quedamos callados, que no tienen que ver con lo valórico. Está bien, muchos cristianos hablan del tema del aborto, del homosexualismo, y de verdad eso está súper bien. Pero, ¿por qué no hablamos también de otras cosas? ¿Por qué no exteriorizamos nuestra fe en otros asuntos? ¿Por qué no mostramos nuestra fe en el trabajo, dando un ejemplo verdadero? Dando un ejemplo verdadero de diligencia. De diligencia. Es triste, pero cuando me tocó trabajar en el área de recursos humanos hace unos años atrás, yo tenía preferencia por contratar cristianos, porque eran hermanos de la fe, pero eran los primeros que tenía que echar después, porque eran flojos.
Eran flojos, sacadores de vuelta como ellos solos. Obviamente no los despedía sin antes decirle las razones por las cuales no le iba a renovar el contrato. Pero es increíble notar eso. No solo en las cosas valóricas, tú tienes que ser diligente en tu labor. Las mujeres también, en todo lo que desarrollan, con excelencia, porque no hacemos las cosas para el hombre, ¿para qué las hacemos para Dios? Ser cristianos es reflejar a Cristo, y Él todo lo hizo de forma diligente. Él llevó a cabo su labor así. Entonces, amado, no es solo una cuestión de hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Tenemos que testificar, tenemos que salir del lugar oculto y oscuro donde nos encontramos con nuestra fe, para poder proclamar que somos distintos al resto. ¿Sabe lo que significa santo? No significa santurrón. Porque la concepción latinoamericana del término santo es un mono de yeso mirando al cielo con las manos así. Y cuando Pablo le habla a las iglesias, le llama santos. Y lo que menos eran eso. Pablo le escribe a los Corintios, primera y segunda epístola de Corintios, una iglesia a la cual él amaba mucho. Había estado más de 1 año y medio con ellos, enseñándoles. Pero ¿qué sucede? Grandes problemas se dan porque él tuvo que partir y habían problemas de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Y sabe cómo le llama a los hermanos de Corinto el apóstol Pablo? Santos, llamados a ser santos. Eran cualquier cosa menos ese monito que está así. Santo significa apartado. Apartado para, hemos sido santificados por Dios. Él nos sacó del mundo para llevarnos y dejarnos para su uso exclusivo, para servirle a Él. Entonces tu fe queda manifestada en todo lo que haces y en todo lo que eres. Tenemos un mal concepto de nuestro cristianismo. Pensamos que nuestro cristianismo tiene que ver con las veces que participamos en actividades de la iglesia y que afuera en el mundo ya es otra cosa. Aquí entre nosotros hablamos bien, pero afuera, con los colegas, con los compañeros, donde sea, hablamos grosería, nos reímos de las mismas tonteras que se ríen los demás. ¿Qué evidencia hay de que somos cristianos? Ninguna. No hay diferencia. Pero tú, si has sido comprado por la sangre de Cristo, has sido apartado, has sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hermanas, si hemos sido salvados y hemos vivido así, es el día, hoy, en el cual Dios te está diciendo que tienes que cambiar. Que tienes que cambiar, que ya no puede ser así. Que tiene que haber algo. Que como José de Arimatea, en un momento tan difícil, tan complejo, él sacó la voz y dijo, soy un discípulo de Cristo. Me cuesta, porque se arriesgó, dice el texto acá. No es fácil. No es fácil. Pero es necesario que tú exteriorices tu fe. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, en su libro Historia Eclesiástica cuenta la historia de un hombre llamado Sanctus. Sanctus fue alguien perseguido en la persecución de Marco Aurelio a los cristianos que estaban en Lyon. Y en el año 177 después de Cristo, durante aquella persecución, este hermano cristiano llamado Sanctus fue interrogado por sus torturadores. Y lo maravilloso de su respuesta era la siguiente. A él se le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y él decía, soy cristiano. Le preguntaron, ¿dónde naciste? Y él respondía, soy cristiano. Le preguntaron, ¿dónde vives? ¿De qué nación vienes? Y él respondía, soy cristiano. Todas las preguntas que le hicieron, él respondía identificándose con Cristo. Ustedes comprenderán qué fue lo que le pasó después de eso. En plena persecución de Marco Aurelio. Una de las más fuertes que hubo. Su testimonio era eso.
Su identidad era ser cristiano. Ser cristiano no es algo que simplemente tú crees. Ser cristiano tiene que ver con lo que eres. Cuando callas, no estás callando lo que crees, estás callando lo que eres. Te estás negando tu identidad. Pero tiene que llegar un momento, como José de Arimatea, que eso tiene que cambiar. Tiene que llegar un momento donde ya dejes de vivir esa fe silenciosa y de verdad se vea en ti un hombre, una mujer que ama a Dios y que es un discípulo de Cristo, que sigue a Cristo y que no es fácil, porque el propio Señor Jesucristo dijo que aquel que quería ser un discípulo de Él tenía que cargar su cruz una vez a la semana. Eso dice. Día por medio. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Todos los días. Aquel que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz todos los días y me siga. Es todos los días, amados, pero tiene que llegar un momento. Si no lo has hecho antes, humíllate delante del Señor. Reconoce tu incapacidad, porque la fuerza no está en nosotros. La valentía no está en nosotros. La diferencia sustancial entre el Pedro que negó al Señor y el Pedro que junto con Juan se fue gozoso luego de haber sido azotado por causa del nombre de Cristo, es la siguiente: el Espíritu Santo obrando en Pedro. Eso es, por medio del Espíritu Santo solamente podemos hacerlo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no va a salir Cristo de nosotros. Vamos a salir nosotros mismos. El viejo hombre se va a asomar, o la vieja mujer. Eso es lo que va a salir. Eso es lo que sale porque es de lo que estás lleno. Pero cuando tú comienzas a acercarte al Señor con humildad, reconociendo tu incapacidad, Dios comienza a transformarte. Dios comienza a darte valor. Dios comienza a trabajar en cada área de tu vida. En cada área de tu vida. Tú no tienes una vida secular y una vida espiritual. Tú eres un ser espiritual. Tú no eres cristiano los días que hay actividades en la iglesia. Tú eres cristiano todos los días. Te levantas siendo cristiano y te acuestas siendo cristiano. E incluso duermes siendo cristiano. Amados, que como Sanctus, este hombre que le hizo honor a su nombre. Sanctus en latín significa, adivinen, santo, apartado. Él entendía su identidad. Es tiempo que entendamos nuestra identidad y que todo lo que hagamos, lo hagamos de esa manera. Segundo punto, una fe. Este hombre nos muestra una fe que sirve. En primer lugar, una fe que es valiente, una fe que es arriesgada, y en segundo lugar, una fe que sirve. Versículo 45. Y al comprobar esto por medio del centurión, se le concedió el cuerpo a José. José fue donde Poncio Pilato a pedirle el cuerpo, y hubo ahí, ¿cierto?, una comprobación por medio del centurión. Esta persona que vimos, ¿cierto?, la semana pasada, que efectivamente él ya estaba muerto y le dieron el cuerpo. Queridos, la gestión que llevó a cabo José fue súper grande. Y Marcos, con las palabras que emplea, nos da detalles que son importantes. El Señor Jesucristo había muerto a las 3 de la tarde, la hora novena. De ahí a que comenzaran los preparativos del Sabbat. No se olviden que para el judío el día comienza en el atardecer, no al amanecer. Probablemente en ese tiempo se oscurecía a las 6 de la tarde. O sea, tuvo 3 horas para toda la gestión. El texto nos dice que él fue del Gólgota al cuartel de Pilato. Todo el recorrido que hizo el Señor Jesucristo desde el lugar donde estaba Pilato hacia el monte de la crucifixión, lo tuvo que hacer José de Arimatea. Llegó allá. Después de eso fue a comprar un sudario, dice el texto que fue a comprar un sudario. Después de eso tuvo que esperar la confirmación de
la muerte de Jesús. Porque llegó donde Pilato, le dijo: Jesús está muerto, necesito el cuerpo. Él llegó, mandó a un soldado seguramente a que fuera a donde estaba el centurión en el Gólgota para recibir la confirmación. Este soldado nuevamente fue a donde Pilato y toda esa gestión la tuvo que hacer él. Toda esa gestión la hizo José de Arimatea. Él no se quedó solo en las buenas intenciones, su deseo de servir a su maestro, incluso en aquello que le incomodaba y que lo dejaba ritualmente impuro, fue más allá. Porque cuando llega el momento de arriesgarte por tu fe, de salir del secreto, de dejar de ser un agente secreto a exteriorizar aquello que crees, se demuestra también por medio del servicio. Este hombre no solo manifestó su fe, sino que también sirvió. ¿Y de qué manera lo hizo? Hermanos, cuando entiendes a quién estás sirviendo, cualquier cosa, por incómoda que sea, es una gran bendición y un deleite para ti. Este hombre probablemente con el cargo de conciencia de no haber servido de mejor manera, de no haber testificado de mejor manera su fe en Cristo, ahora que él estaba muerto, él quería servirle, cargando a un muerto, llevando a un muerto, atendiendo a un muerto. No hay labor insignificante o denigrante para aquel que ha entendido el valor de aquel que lo salvó y el llamado maravilloso que Dios nos hace al servicio. No hay nada que parezca insignificante. El que entiende verdaderamente el reino de Dios y el propósito del reino de Dios es alguien que se va a disponer al servicio. Amados, lo he dicho muchas veces, pero hace tiempo que no lo digo. Hay un refrán, un adagio antiguo que dice lo siguiente: el que no sirve, no sirve. En el reino de los cielos es así, porque el autor de nuestra salvación, nuestro ejemplo, aquel que debemos seguir sus pisadas, aquel que el Espíritu Santo está moldeando en nuestras vidas, fue el más grande de todos los servidores que hay. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo más grande de amor, el ejemplo más grande de liderazgo es un liderazgo que sirve. Aquel que ha entendido qué significa ser un real discípulo de Cristo, no solo manifiesta su fe desde el anonimato a la vida pública, sino que también lo manifiesta por medio del servicio. Amados, debemos servir. Si Cristo te ha salvado, tienes que servir. Tienes que servir a su reino. De alguna manera u otra, Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades. Querido, muchas veces se espera que el servicio que le damos a Dios sea dentro de la iglesia. Y ciertamente dentro de la comunidad de fe es un lugar maravilloso para crecer y para servirnos los unos a los otros. Pero también entendemos que el servicio es algo que es de cuidado, es algo que debemos reflejar a Cristo, y por eso es que en las cosas oficiales de la iglesia no todos pueden servir. ¿Estamos claros con eso? Sin embargo, tu servicio a Dios no se limita solo aquí. Cuando tú sales de este lugar, ahí comienza tu servicio a Dios. Aquí viniste a servir, viniste a recibir, pero tú sales de acá con el fin de dar. ¿A quién le estás predicando afuera? ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás testificando? ¿A quién estás apoyando cuando está triste, cuando se siente solo? ¿A quién? ¿A quién vas a visitar cuando sabes que está enfermo y que está pasando por una crisis? ¿A quién? Aquel que entiende y quiere vivir la fe como corresponde es aquel que va a servir. Nuestra fe se exterioriza cuando servimos a los demás, en lo práctico, incluso en lo desagradable, amados, en aquello que nos puede perjudicar. El servicio es amor y el servicio es una fe puesta en práctica. Este hombre salió del silencio, confesó su fe,
pero manifestó su fe por medio del servicio. No sirve solamente con decir, hoy, ¿sabías tú que soy cristiano? Y andarle contando a toda la gente. No se trata de eso. Sírveles. Manifiesta que verdaderamente eres un cristiano, un seguidor de Cristo, pero con tu vida, de forma práctica. Ese es el segundo principio que vemos acá. El tercero y final que vamos a estar revisando esta mañana es una fe que da. Una fe que da. Marcos capítulo 15, versículo 46. Quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ya mencioné la logística que tuvo que hacer José de Arimatea para poder traer el cuerpo del Señor y sepultarlo en aquel lugar. El detalle no fue menor, compró un lienzo exclusivo para la sepultura. Un lienzo exclusivo para la sepultura. ¿Se imagina cómo se encontraba el cuerpo del Señor? Todo desgarrado, sangrante. Para cubrirlo, cualquiera hubiese puesto cualquier trapo, algo que haya quedado por ahí. Total, es un muerto. Pero él no, él toma una actitud distinta. Él le da lo mejor a su Señor. Y él lo que hace en ese momento es ir y comprar un lienzo de lino para cubrir el cuerpo desgarrado y sangrante de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la fe no solo debe ser exteriorizada, puesta de manifiesto de una manera pública, a secas, sino que tiene que ser por medio del servicio y por medio de dar. Vemos cómo Él no escatimó eso. Él no escatimó en aquello. No solo compró un lienzo, sino que dispuso su propio sepulcro labrado en una roca, en una cueva. Ese era su propio sepulcro. Y aquí vemos dos cosas interesantes. Que Él no solo compra algo para cumplir y servir al Señor, sino que también da de lo que tiene para servir al Señor. O sea, el dar tiene facetas, donde tú puedes adquirir algo para darlo o donde tú puedes, de lo que tienes, darlo. Son dos facetas que vemos aquí en este pasaje. Dar es un acto tremendo, amados. El dar para el reino de Dios, para la obra de Dios, es un acto que exterioriza tu fe. Ustedes saben, a mí me carga, aborrezco, y sobre todo cuando veo videos de supuestos apóstoles, profetas que piden dinero a la gente. Yo aborrezco eso. Pero yo he sido llamado por Dios a predicar su palabra. Y ustedes saben que siempre mi corazón es decir lo que está escrito y callarme lo que no está escrito. Por eso, cuando llega el momento oportuno de decir las cosas, las tengo que decir. Aquí la Biblia nos está mostrando un ejemplo de un discípulo de Cristo que da, porque el dar es importante. El dar es importante. Es una manera en la cual tú demuestras que eres un discípulo de Cristo. Que Dios siempre ponga en nosotros un corazón generoso y dadivoso para la obra de Dios, para sostener a quienes participan en el ministerio y para que el evangelio siga creciendo y extendiéndose a otras personas. Pero es importante que tengamos esa disposición de hacerlo. Porque si no tenemos esa disposición, honestamente lo que estamos haciendo es no siendo instrumentos de Dios para la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que se exterioriza no solo lo hace manifestando su fe a los demás, viviendo la fe, sino también sirviendo y también dando. También dando. Hay que dar.
para que la obra de Cristo crezca, para que la obra de Cristo avance. Tú puedes decir, no tengo tiempo para predicarle a mi vecino, estoy muy ocupado. Perfecto, pero da para la obra, para que otros llamados por el Señor para servirlo lo hagan. El problema es que tristemente muchos fueron tan abusados por estos chantas que cuando llegan al conocimiento de Dios real, todavía tienen cocodrilo en los bolsillos. Hermanos, es necesario que entendamos eso también. Dios demanda de nosotros que nos demos plenamente. Como Sanctus podamos decir, soy cristiano, soy de Cristo, le pertenezco a Él. Ese es otro principio que vemos aquí. El obispo Ryle, J.C. Ryle, dijo, otros habían honrado y confesado a nuestro Señor cuando le vieron haciendo milagros, pero José le honró y se manifestó como discípulo cuando vio su frío y ensangrentado cadáver. Otros habían mostrado amor a Jesús mientras hablaba y vivía, pero José se lo mostró cuando estaba callado y muerto. Él no solo compró y dio, sino que también dio de lo suyo para el Señor. Y su disposición a dar, su disposición a servir a Cristo, fue lo que lo hizo a él, a José de Arimatea, un instrumento para que la palabra de Dios se cumpliera. Porque en Isaías capítulo 53, versículo 9, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Cuando él dio su sepulcro para que el Señor Jesucristo fuese puesto ahí, él, tal vez sin recordarlo, sin saberlo, estaba siendo un instrumento para que la palabra de Dios profetizada hace muchos años por medio de Isaías se cumpliera. Cuando tu fe queda de manifiesto, cuando tu fe sirve, cuando tu fe da, Dios está obrando y cumpliendo su voluntad en tu vida. Vamos, es momento que salgamos del closet para mostrar que somos cristianos de verdad, que servimos al Señor de verdad, que somos verdaderos discípulos de Él. Es interesante notar que cuando el Señor estaba muerto, aparentemente derrotado, ¿cierto? Él no fue abandonado por completo. Lo que sucedió había calado en lo profundo del corazón de un discípulo anónimo hasta ese momento. Pero no solo de él. El texto nos habla, junto con los otros relatos paralelos, que José de Arimatea no era el único que estaba ahí. 4 personas impensadas estaban en ese lugar. 2 que eran consideradas verdaderamente insignificantes en la sociedad y otros 2 que eran y pertenecían a grupos totalmente antagónicos al Señor Jesucristo. Esas 2 mujeres que estaban ahí, insignificantes, eran María Magdalena y la madre de José. Insignificantes desde la perspectiva de la cultura. Pero ahí estaban, fieles, mirando donde habían dejado el cuerpo del Señor para ir a servirle. Y 2 hombres, José de Arimatea, que acabamos de ver, y de acuerdo a Juan capítulo 19, versículos 39 al 34, también estuvo presente Nicodemo. 2 personas totalmente despreciadas y 2 personas impensadas fueron aquellos que estuvieron en ese momento sirviendo al Señor. Fueron personas que se dieron cuenta que era necesario exteriorizar su fe en un momento tan álgido como ese. Hermano, no sabemos mucho más allá de José de Arimatea. No sabemos qué sucedió después. Quizás su vida fue la de un discípulo común y corriente. Pero este breve relato nos muestra que cuando entiendes el reino de Dios, cuando entiendes que el Salvador murió por ti, que fue abandonado por tu culpa, cuando te das cuenta que Él pagó en ese lugar por tu pecado, cuando asumes
el servicio que Él nos dio, tú no puedes hacer otra cosa que dejar de estar callado y exteriorizar tu fe. No puedes hacer otra cosa que eso. Primero arriesgándote a hacerla pública, luego sirviendo y finalmente dando, que es justamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hizo su profesión de fe pública, declarando que Él era el Cristo, el Hijo del bendito. Él reconoció delante de los demás que era el Redentor. No guardó silencio cuando fue interrogado. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Yo soy, dijo. Y asumió su rol como Redentor. No solo eso, no solo reconoció públicamente su misión, sino que también lo hizo sirviendo, entregándose en nuestro lugar para recibir el castigo por nuestra paz y dando también su vida. Queridos hermanos, Él hizo su declaración pública como Redentor, nos sirvió limpiando nuestros pecados y dio todo, incluso su propia vida. Ese es nuestro Dios. Y aquellos que le seguimos, tenemos que imitar sus pasos. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola, aquel que le dice que le ama, tiene que andar como Él anduvo. Amados, que Dios nos saque de nuestro letargo y que podamos, llenos del Espíritu Santo, obrar como Dios quiere, que obremos para la gloria de Él, por todo lo que Él hizo por nosotros. Oremos al Señor.